Dicen que esta es la ciudad más antigua de Argentina, ¿no? Que esta es la madre de ciudades. Dicen también que es una de las más calientes, con una temperatura y un clima extremo. Y si venimos aquí hasta el techo de este edificio, podremos darnos una idea de lo que nos espera. Bienvenidos a la ciudad de Santiago del Estero, en el norte argentino, sí señor. Allá tenemos una de las torres más modernas del lugar. Hacia allá queda el estadio, un estadio nuevo que acoge al equipo local llamado Central, un equipo que juega en la A. Allá tenemos una de sus más antiguas catedrales, inclusive allá tenemos otra y allá tenemos otra. Estamos en la mitad de 4 de ellas, muy importantes. Vamos a bajar, vamos a explorar porque esto es más o menos lo que nos espera y la razón del por qué esta ciudad argentina es tan importante, no solo para el país, sino para aquí su humilde servidor aquí presente. Bienvenidos sean a la madre de ciudades, bienvenidos a Santiago del Estero. Hermano mío, nos vamos a dar una vuelta en la Motiviris. Nos volvemos a encontrar con nuestro querido hermano el argentino y nos vamos a dar una vuelta en la moto aquí en Santiago del Estero. Este casco seguramente no me va a entrar, pero no importa, aquí vamos. Vea que el casco sí me quedó, es que se me olvidaba que este man es mi hermano y somos igual de cabezones. Claro, es que esta es la parada importante, la primera parada del camino, porque este lugar es clave. Esto de aquí es el Río Dulce, un río que viene desde Tucumán y como estuvo lloviendo en estos días se creció el nivel del río y aquí estamos. Si seguimos derecho más para allá, llegamos a La Banda, un lugar importante que vamos a conocer después, más adelante. Pero lo lindo de aquí es que esto es la Avenida Maradona y vea lo que tenemos allá de frente. Este gran cartel que nos da inicio a lo que es la Avenida Maradona. Normalmente en las ciudades uno ve este tipo de letreros, de letras, con el nombre de la ciudad. No señor, estamos en Argentina, recuerde, ¿qué es más importante que todo lo demás? Maradona, Messi, el fútbol, la selección. Y esto me parece muy lindo, vea, la fecha de nacimiento al infinito, Maradona nunca morirá. Y si seguimos por acá, parte de la iniciativa de Santiago del Estero, una de las ciudades menos visitadas de este país realmente, es lo que vemos allá, el estadio de fútbol. ¿Cómo atraer turismo en una ciudad argentina? Hágase un buen estadio de fútbol, problema solucionado. Aquí han venido a jugar los grandes, inclusive aquí ha jugado Lionel Messi y el equipo local, que es un equipo importante, ¿no? La avenida Diego Armando Maradona está decorada con nada más y nada menos que... les muestro, venga, les muestro con qué. Vamos a subirnos en la nueva voladora. Hemos llegado y lo tenemos de frente, al ídolo, al grande, al único, nuestro querido Diego Armando Maradona. Vea esa estatua tan gigante, para que se den cuenta del tamaño escala de esto. Vea, el balón de fútbol como es gigante. Y a Dieguito lo han hecho realmente muy grande, como un ídolo, como un dios, como lo que es y representa, ¿no?, para este país. Ahí está el estadio único, madre de ciudades, ya saben, la madre de las ciudades argentinas, Santiago del Estero, la primera, la cual existía desde tiempos antes de que existiera siquiera Buenos Aires. Y en este momento está solo, está solitario, no hay gente, pero esta noche hay partido. Y para poder asistir como Dios manda, toca ir a comprar una camiseta. Mañana es un día importante para los santiagueños, juega el equipo local, Central. Vamos a apoyar la selección local. En esta tienda venden la camiseta. Tenemos que ir y participar de este evento como Dios manda. Esta es la camiseta original, la clásica del equipo de aquí. Y esta es con la que juegan de visitantes, la roja. Vamos a medirnos las dos, a ver con cuál de las dos. De pronto la roja, ya que yo también soy visitante en esta ciudad. Esta es la negra, esta es la M. Pero uff, no, sí, yo siento que esto voy a sufrir. Está bien apretada. Esta es ya la otra, la roja, la de visitante, la talla L. Yo creo que vamos con esta. Ahí estamos listos para el estadio. A ver ganar a la selección santiagueña. Estamos listos, estadio único, madre de ciudades, ya hay gente, ahora sí vemos un poco la fanaticada, incluyéndome aquí, yo mezclándome, camuflándome, haciéndome pasar por local ahí con la camiseta del equipo. Desde que no abra la boca no se darán cuenta que no soy de aquí. Vamos a tener la experiencia del fútbol argentino en Santiago del Estero. Va llegando la gente, ya se ve un poco más cómo cambia, ¿no?, la diferencia de esta mañana, unas horas más tarde. Jugamos contra el San Lorenzo, los que saben de fútbol saben que ese es un equipo importante de
Buenos Aires. Así que este va a ser un buen partido aparentemente. Si vemos por detrás, todos estos buses de aquí vienen de Buenos Aires. Fanaticada del San Lorenzo, el equipo del Papa. El Papa Francisco viene de por allá. Saludes a su santidad si está viendo este video. Vamos a ver a su equipo jugar. Bienvenidos al estadio, amigos míos. Un estadio relativamente nuevo, bastante bonito, bastante tranquilo, entretenimiento deportivo para toda la familia. Este no es el estadio más grande de Argentina, más o menos unos 30.000 espectadores pueden asistir, pero aquí se puede vivir un poco de esa fiebre del fútbol argentino a través de la barra y los hinchas del equipo local, un equipo que llevaba invicto 14 partidos hasta el día de hoy. Perdimos 1-0, amigos, lo cual me hace sentir como un ave de mal agüero, así que usted ya sabe, si quiere que su equipo gane, no me invite al partido, y si no, que lo diga Diego Armando Maradona, aquí presente de noche y ahora aquí presente de día. Volviendo al mismo día en la mañana, ustedes me dirán qué tal estuvo ese partido. No podemos irnos de esta zona sin ir a ese increíble puente que cuenta una de las historias más interesantes de esta ciudad. Aquí estamos entre el estadio y el puente carretero. Una foto ya demasiado santiagueña, no puede haber una foto más santiagueña que esta, estar yo en la mitad de estos dos íconos arquitectónicos de la ciudad. Dicen que en este puente hay 1 o 3 tornillos de oro. Cuando se construyó el puente, de todos los tornillos que utilizaron, dejaron escondidos un par de tornillos de oro, ¿no? Esa es la leyenda. Seguramente muchos han pasado tiempo y tiempo de sus vidas buscando el tornillo de oro. Espero que hayan tenido la suerte de encontrarlo. Nosotros, por nuestra parte, pues no tenemos tiempo para buscar y no tenemos la piel para aguantar el calor. Y vaya que es bien lindo este puente, bien distinto, rojo completamente, atravesando el río Dulce de la ciudad de Santiago donde estamos a la ciudad de La Banda. El puente carretero es un ícono de esta ciudad y uno de los puentes más emblemáticos del norte argentino. Ya casi cumple 100 años de construcción. Antes del puente las personas cruzaban el río en botes. Ahora lo pueden hacer como lo estamos haciendo ustedes y yo en este momento, por ejemplo, caminándolo, andar a pie o en alguno de los vehículos que atraviesa mis espaldas. Y desde aquí tenemos una linda vista de la cancha de fútbol. Este puente mide casi que 1 kilómetro con 840 metros y uno de los pocos puentes de Argentina de esa época que aún conserva su estructura metálica original, lo cual lo hace un monumento y un ícono del desarrollo de este país, patrimonio cultural. Y ya que estamos en la cuna del folclore argentino, hay muchas canciones del folclore de este país que habla del famoso puente carretero. Verás qué lindo es el río desde el puente carretero. Pero póngale cuidado, este puente fue construido en Alemania y ensamblado aquí en Argentina. Es tecnología europea y nada más y nada menos que alemana. Así que este puente no solo simboliza la unión que hay entre las dos ciudades, sino la influencia europea y alemana, no solo que ha tenido este país en términos culturales, sino también de infraestructura. Vamos a continuar con otro de los monumentos íconos de esta ciudad que nos está esperando para que desde arriba nos podamos deleitar. Vamos a subir a la cima de esa torre, Juan Felipe Ibarra, tocayo, a la torre del tocayo. Esta de aquí es la cima, el techo de Santiago del Estero, si se dan cuenta, es la torre más moderna. Vean aquí la cima, son 2 torres y vamos a ir hasta allá. Tiene una linda historia y una muy linda vista. Tengo de frente el edificio, el complejo Juan Felipe Ibarra. Y se llama complejo no por lo complejo de su arquitectura. Esto tiene más o menos unos 10 años de haberse construido, unos 15 por ahí, ya que Santiago del Estero ha sido popularmente conocida en la Argentina como una de las provincias tal vez más pobres, más atrasadas. Y la gente aquí es muy orgullosa de ser santiagueña. El gobernador también es muy orgulloso de serlo y dijo, no señor, no solo en Buenos Aires construyen edificios modernos y lujosos, vamos a hacer el complejo Juan Felipe Ibarra. Vamos a subir y les cuento la historia desde allá. Está aquí arriba, la bandera de Santiago. Esta de allá, la bandera argentina. La Torre Juan Felipe Ibarra, uno de los edificios más emblemáticos y modernos de esta ciudad. Es realmente un complejo administrativo. Aquí hay oficinas del gobierno provincial y está conformado por 2 torres. El camino es por allá. Vamos a entrar. Estamos dentro ya del complejo del tocayo Juan Felipe Ibarra. Pero ¿por qué es tan importante este señor? Fue gobernador de la provincia por 31 años, pero no solo eso, sino que defendió los derechos de las Malvinas, las Islas Malvinas. Un lugar
bastante interesante y polémico aquí entre argentinos y británicos, el cual visitaremos muy pronto. Porque digan lo que digan, crea usted lo que crea, una saga argentina no puede quedarse por fuera del tema de las Malvinas. Tengo un avión, tengo una fecha y para allá vamos. Esperen pronto esos videos. Por ahora, vamos a la cima de la ciudad de Santiago. Para ir a la cima de esta torre es de 5 a 7 de la tarde o de la noche. Se hacen grupos y pues el grupo somos mi hermano y yo. Y la guía que nos va a subir somos los dos realmente. Está mi hermano, es que él es de pocas palabras ante la cámara, pero ahí está, firme. Aquí ya empiezan a tener unas vistas interesantes, vea. Hasta el piso 21, así como el grupo musical en ascensor y el resto de escalera hasta la cima más alta de la provincia. Puro vidrio en la parte más alta del lugar. Desde aquí se ven las montañas de varias provincias. Y está bien interesante porque es una terraza encerrada, ¿no? Vea, todo esto aquí alrededor, puro vidrio. Y nosotros solos, para nosotros nada más. Ahí donde está mi hermano, vea, tenemos el estadio. Y sí, señores, aquí les presento de frente la linda y folclórica ciudad de Santiago del Estero. Y tenemos una vista 360 de toda la ciudad. Si se dan cuenta, de aquí para allá es puro verde al infinito y la rodea puro verde alrededor, puro verde, algunos ríos, algunos puentes, desde la cima de su estructura más alta. En esta imagen que tenemos aquí hay dos cosas que podemos darnos cuenta. Número uno, la ropa cambió cuando estábamos abajo al subir aquí. Eso les da una idea a lo largo de este video de en qué tiempo se grabó, pero en qué tiempos se organizó para presentarles la versión final. Y número 2, vea, somos con mi hermano los únicos turistas aquí en un atractivo que hace visitas 2 veces por día. Somos los únicos, amigos. Esta es una ciudad poco visitada, poco turística, pero muy importante. Pero aún así, por aquí están haciendo sus buenos esfuerzos, su buena inversión para cambiar la historia y motivar que la gente venga. Como por ejemplo, Santiago del Estero no es la ciudad más turística de Argentina, pero tiene esto, el tren del desarrollo. Vamos a tomar el tren aquí en la estación de Santiago en el centro y subiendo hasta donde nos lleve. Eso sube hasta la última, vuelve y baja, media hora subiendo, media hora bajando. Este mapa es viejo porque justo aquí en esta sección de la costanera queda el estadio, pero en esta foto no se ve, así que este mapita ya tiene sus años, pero nos da una idea de lo que nos espera. Así que siga, mijo, que se ha puesto. Vamos a ver de qué se trata esto. Estamos ya aquí subidos en el tren de los santiagueños. Vamos de la estación central hacia la banda. Aquí se sube ahorita el chofer en este vidrio que no nos deja ver muy bien. Ese es el trayecto que nos espera. Bienvenidos a la banda Santiago del Estero. En este vehículo de tracción no animal hemos llegado. Un servicio de transporte gratuito para la gente. Y aquí abajo justo queda la estación de trenes que nos conecta con otros destinos, ¿no? Buenos Aires, Tucumán, ciudades importantes de este país. Un servicio que ahí sí ya no es gratuito, pero poder conectarnos desde un punto de la ciudad a otro, así nomás, todos los días, puntual y al gratín, pues eso está muy bien. Véalo, ese es el trenes argentinos, azulito, celeste, bello, como la bandera que va a Buenos Aires. Esta es entonces la ciudad de la banda. Cuna de poetas y cantores, bailarines, Santiago del Estero, tierra folclórica argentina. Aquí hay mucho folclor, mucha música, una idiosincrasia genuinamente santiagueña. Y aquí en la banda, varios de los representantes de ese mismo folclor han visto la luz al abrir los ojos al nacer en esta linda tierra. El Tren al Desarrollo es un proyecto de transporte público de la ciudad de Santiago del Estero. El propósito es que fue creado como parte de un plan para impulsar el desarrollo turístico y la movilidad urbana de la ciudad. En una ciudad que no es de las más turísticas de este país, pues es un proyecto bastante ambicioso, pensando en lo que quieren ellos hacia el futuro turístico de acá. Hay mucha gente que vive aquí en la banda, trabaja en Santiago del Estero, viceversa, y tiene su transporte gratuito, ¿no? Cada hora sale un tren. Pero no es solo eso, sino que ese tren también de aposta conecta lugares muy importantes de aquí de la ciudad, como el estadio de fútbol, que cuando aquí hay partido, ese tren se llena, hermano. Véalos, los cantautores, los manceros santiagueños, ídolos musicales del folclore de este país. Si supiera de verdad que tú eres mi eterno amor,
Amigos, esto de aquí es La Banda, a los lugares tal vez principales, una avenida bien grande. Un sutil calor de 32 grados, está fresquito. Para los santiagueños eso sería un clima fresco. Les tengo que mostrar esto, que explica muy bien la situación climática de esta región del norte de Argentina. Es esta feria, a la 1 de la tarde, está todo cerrado. La gente viene a trabajar a las 8 de la mañana, 8:30, hasta las 12 del día cierran. Y de 12 del día hasta las 6 de la tarde vuelven a abrir. Aquí tenemos la cultura de la siesta. Toda la gente de aquí, estos negocios en este momento está en la casa, se va durmiendo, viendo una película, almorzando, lo que sea, pero hasta las 6 vuelven a abrir, de 6 a 9, de 6 a 10. Por eso es que las calles se ven tan solas, porque estamos en la hora de la siesta. Algo muy argentino, sobre todo aquí en esta región, que se respeta. Pero inclusive que en invierno, que ya no es tan caliente, igual se echan la siesta porque es que ya están acostumbrados. ¿Y quién le dice que no a un buen motoso? Y si es arrunchado, mejor. Así que si usted viene por aquí a arreglar los pisos, las zapatillas o las chancletas, le toca esperar hasta las 6 que venga y el señor abra el negocio. Dicen por ahí que la siesta es obligatoria aquí en Santiago del Estero, que está escrito en la Constitución, artículo 95. Si lo pillan por ahí en la calle en la hora de la siesta y usted no está durmiendo, se lo llevan preso. Es más, esta puerta está abierta es porque alguien está incumpliendo la ley de dormir. Lo encontramos. Encontramos aquí una calle principal que después de la capital, Santiago del Estero, esto La Banda, una ciudad aledaña completamente pegada, sería como la segunda en importancia, ¿no? En la provincia de Santiago del Estero. Está bien simpático el lugar. Le han metido platica a la ciudad, le han metido infraestructura, le han metido potencial, un sueño, un objetivo, un plan. Y el tren es la muestra de eso, ¿no? Que aquí quieren que usted venga a visitar una ciudad muy tranquila, bastante segura en realidad. Así que ya lo saben, para que lo ponga ahí en su pin, en su mapa. Si no la conocía, ya la conoce. Me encontré un parcero aquí en La Banda, aquí en el Mercado Unión, lugar importante del lugar, pero yo no puedo no venir a saludar a este Michi, que viéndolo ya de cerca, pobrecito, se ve que tiene una vida bien complicada el Michi. Vamos a hacerle zoom porque desde aquí yo sé que él me va a tener miedo. El Michi, atrás el Firulais. ¡Qué calor, güey! ¿Cuántos Firulais? Salió toda la banda en La Banda. Esto sí es a lo que yo llamo La Banda. Vamos a dejarlos tranquilos porque se ve que son firulos serios. Eso no es cualquier firulo, no es cualquier firulais. Yo tengo un instinto para eso. Y el mercado es importantísimo aquí porque La Banda tiene mucho terreno para la agricultura. Aquí se dice también que es la cuna de la sandía. Aquí también hay mucho melón, muchas frutas que vienen de la misma región y desembocan los mercados para distribuir. Pero eso no es lo único que se da por acá. Hemos venido hasta este lugar por el amor que le tenemos en este canal a la abuela. Pero no es cualquier abuela, es una abuela santiagueña. Pues resulta, pasa y acontece que en esta tierra hay una abuelita, una abuela llamada la abuela Carabajal. Esa señora ha dado a luz a muchos artistas, cantantes, que si usted conoce por aquí algún miembro de la familia Carabajal, si no sabe tocar el tambor, sabe tocar algún otro instrumento, o canta, o es compositor, o baila, o alguna banda. Quiero volver a aquel tiempo como quien mira hacia adentro. Cuando la señora cumple años en su barrio, se arma un folclore, un festival. Ese día nadie trabaja, vienen aquí a comer, a bailar, a tomar, a beber y se vuelve una cosa loca. Viene gente de todas las ciudades a participar en el cumpleaños de la viejita. Homenaje al pasado y votos de esperanza para el nuevo milenio, bibliotecas populares de la ciudad de La Banda. Un presidente que también hizo muchas escuelas, bibliotecas, le metió la ficha a la educación, parcero, en la buena. Vea, la estatua de doña Eva Perón, personaje que inspiró a Madonna a vestirse como ella para cantar No llores por mí, Argentina. Figura importante femenina de este país. Don't cry for me, Argentina. Qué buenos días hemos pasado aquí en Santiago del Estero. Nunca es tarde para venir a conocer su plaza principal y lo que seguramente es su catedral principal. Estructuras coloniales, una de las principales catedrales de este país, justo enfrente de la plaza principal de la ciudad. Y nos podemos quedar aquí horas hablando de la historia de Santiago del Estero, conociendo sus monumentos, sus catedrales, su gente. Pero lo importante de esta ciudad no es tanto este parque para mí, no es tanto para mí su catedral, no es tanto para mí la iglesia de San Francisco Solano, ni esta bella plaza, la plaza de Lorenzo Lugones, ni siquiera esta bella iglesia, ¿no? La iglesia del Instituto San Martín de Porres, que es el instituto que está aquí, entre estas rejas. Muy linda estructura, señor, lo felicito.
Cristo. Qué linda iglesia. Se ve que tiene más años que Matusalén. Ni siquiera por la iglesia de la Merced, aunque muy linda y bella es. No es tanto para mí el jinete en el caballo o el señor aquí andando a pie. Nada en contra del señor. Se ve bastante amable, bastante querido el man. Lo importante para mí, razón por la cual he venido tanto a esta ciudad a lo largo de los años, es pasar tiempo con mi familia argentina. A los que no saben, mi papá era argentino, que en paz descanse, murió hace más o menos 5 años. Mi mamá colombiana, yo soy un colombiano de pura cepa, pues nací en Panamá, me fui de bebé a Colombia y mi papá es argentino y de herencia me dejó toda mi familia y el legado que vive aún en este país. Así que es bastante curioso para mí, bastante chévere, una inmersión cultural distinta y bastante auténtica, venir a visitar a mi familia argentina y tener nuestros rituales completamente distintos a los que tengo con mi familia colombiana, ¿no? Aquí no tomo ajiaco, no como arepa, aquí son empanadas al horno con matecito y todas estas cosas decoradas con un acento distinto. Vamos para la finca, si el general Belgrano lo permite, para ir a tener de frente a una de las herencias gastronómicas más importantes de la humanidad, gracias a Argentina, por lo que estamos a punto de deleitar. Esto de aquí es lo que hace que esta sea mi ciudad favorita en Argentina. Así que con permiso nos vamos a comer un rico asado y nos vemos en el próximo video. Chao, Li.